Bueno, entonces lo que ustedes vieron en la clase anterior fue el movimiento armónico simple, que lo vieron con el yayo. Ahí solo teníamos una fuerza restitutiva, ¿verdad? Que era el K, que quería como devolver esta masa. Y se hacía con una fuerza que ustedes ya la conocen, que es menos K por X, la fuerza del resorte, y la solución, ¿verdad?, a la ecuación diferencial que esto describía era el movimiento de la forma A por coseno WT más phi, más el fase o desfase, depende de cómo lo quieran decir ustedes. Eso es lo que ustedes sabían hasta ahora. Pero en realidad en el mundo hay aire, al menos, o cualquier fluido o cualquier disipador de energía que pueda generar oscilaciones amortiguadas. Eso quiere decir que si nosotros ponemos a tirar un péndulo, este se va a frenar en un momento, y eso ocurre porque en el aire existe un roce viscoso, que ese roce viscoso tiene directa relación con la velocidad que alcanza la masa o el cuerpo, por decirlo así. Entonces hay una fuerza de roce viscoso, que es la que aparece acá, que va por una constante B, que depende de cada fluido, por la velocidad que toma el cuerpo en ese momento. Entonces, por ejemplo, si este es un resorte que está oscilando, cuando pasa por su zona de equilibrio, tiene mayor velocidad, ¿verdad? Porque viene mucho más rápido, no tiene fuerza el resorte en ese preciso instante, solo tiene fuerza el roce viscoso, que lo empieza a tirar hacia atrás, y después empieza a desaparecer un poco el roce viscoso, porque esto empieza a disminuir su velocidad, empieza a tirar más el resorte, y llega un momento en donde el roce viscoso es cero, porque la velocidad es cero, cuando está justo a punto de volver, no sé si se ve en mi cámara, y después de eso se hace máxima la fuerza del resorte, y después esto empieza a volver, y va así. Y de a poco se va a ir frenando. Va perdiendo energía mecánica y va agarrando energía interna o energía al resorte, entre energía el aire y el cuerpo interno. Entonces, si el sentido del movimiento va hacia la derecha, entonces la fuerza del resorte va hacia la izquierda, y la fuerza del viento también va hacia la izquierda, del roce viscoso. Esto nos entrega las siguientes ecuaciones. Ya, si planteamos un equilibrio de fuerzas, vamos a tener que va a estar actuando para el mismo lado el resorte, el roce, y al otro lado tenemos masa por aceleración, ¿cierto? Esto lo podemos plantear como una ecuación diferencial, donde la matemática para llegar a la solución es más complicada, es bien complicada de hecho. De hecho, ni siquiera ustedes con la solución no pueden derivarla todavía, porque tienen exponencial a la t multiplicando un coseno que también tiene un t, y si quieren derivar con respecto a t les va a soltar más términos, entonces es muy complicado, así que nosotros llegamos y les damos esto. Que esta es la solución, así como la solución anterior al movimiento armónico simple era a coseno WT. La solución del movimiento amortiguado es A máxima, que es amplitud máxima, por exponencial a la B menos 2m t por t por coseno de WT más, más phi. ¿Ya? Ese W ya no es el W0, no es la frecuencia natural. ¿Ok? Esto tiene una frecuencia natural, que es la que ustedes vieron, K partido en M y G partido en L. O sea, raíz de K partido en M y raíz de G partido en L para el caso del péndulo. Ahora es esto. Para el caso del resorte es K partido en M menos B cuadrado partido en 4M cuadrado. O bien B partido a la 2M, que es ese término de ahí, al cuadrado. ¿Ya? Ese término B partido a la 2M es muy importante, porque es el que va a tener que ver cómo está actuando el roce viscoso o la fuerza restitutiva que hay adicional. Y eso nos va a indicar qué tanto frena esto o qué tan poco frena. ¿Ya? Pues estas son fórmulas que para fines del curso ustedes pueden llegar y sacar de la manga. ¿Okay? Y está bueno que se las sepan o las anoten si es que no las tienen a mano, porque lo más seguro es que las usemos. Y bueno, gráficamente esto se ve así. Esto es un caso
subamortiguado, donde el amortiguamiento nos permite que existan oscilaciones en el sistema. Esto quiere decir que se inicia con una amplitud, voy a cambiar el lápiz, se inicia con una amplitud acá, baja una amplitud un poquito menor, después un poco menor, después hay un poco menor, y esto se va atenuando con el tiempo. Esto se atenúa de la forma A por E a la menos B partido en 2M por T. Eso quiere decir que la curva que muestra esta atenuación del máximo de amplitud tiene que ver con este término de la ecuación. El término coseno WT más phi tiene que ver como en qué parte de ese ciclo estoy. ¿Sí? Entonces dice así como, ya, vais por acá, me dice el A a la E menos BT, y me dice, y por el tiempo que ha transcurrido desde este máximo, vas en realidad aquí, y tienes esa amplitud. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la fórmula más o menos como mirándola. Luego observamos que, ya que tenemos la frecuencia angular demostrada de esta manera, que en realidad esto igual puede ser cero en algún momento, ¿verdad? Si este b cuadrado partido en 4m cuadrado se asemeja acá partido en m, entonces esto va a llegar a ser cero. Y tenemos lo siguiente entonces, que cuando esta relación se cumple, cuando eso es igual, que es equivalente a decir que b es igual a 2 partido en raíz de km, se llama amortiguamiento crítico, ¿ya? Que es cuando este término se hace igual a k partido en m. El amortiguamiento crítico llevaría esta curva, que está aquí. Es un amortiguamiento tal que no deja que nuestra masa oscile en torno a su punto de equilibrio. Entonces, es por ejemplo elástico y está, no sé, en aceite, y es muy viscoso. Entonces, tú lo tiras y esto vuelve, empieza a frenarse y llega justo al punto de equilibrio. Y el amortiguamiento crítico vuelve al punto de equilibrio sin oscilar de la manera más rápida posible. O sea que es la curva que llega antes a este punto de acá. Después está el amortiguamiento sobreamortiguado, que es cuando esto es mayor a k partido en m. Eso quiere decir que acá van a aparecer unos números imaginarios, ¿verdad? Porque va a quedar una raíz negativa. Y ese sobreamortiguamiento tampoco deja que nuestra masa oscile en torno a su punto de equilibrio, pero va en una curva que llega más lento hasta el punto de equilibrio. ¿Ok? O sea, pueden ser infinitas sobreamortiguamientos hacia allá. Crítico solo hay uno, que es ese. Y finalmente, que es el caso que a nosotros nos interesa, es el subamortiguado, que es el que vemos mayoritariamente en el mundo real, que es cuando, por ejemplo, el aire, que es un amortiguamiento muy pequeño, deja que esto oscile. Baja, sube, y esto se va atenuando en el tiempo, ¿ya? Pero no se atenúa de forma rápida y finalmente va a llegar al equilibrio en algún momento y se va a quedar probablemente quieto, a menos que haya algo que lo fuerce. Y respecto a eso aparecen las oscilaciones forzadas. Entonces, existe la posibilidad de forzar las oscilaciones. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conoce el péndulo de Foucault que está en la U, si fueron a la escuela de verano, si cuando fueron antes a conocerla o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Alguien me responde ahí por el chat que sí? Perfecto. ¿No les llama la atención de que ese péndulo no se pare? Porque ese péndulo, por lo que acabamos de ver, hay aire, roce viscoso, eso debería pararse, ¿cierto? Ese péndulo está calibrado justo en la parte de arriba con un motor muy chiquitito, que es capaz de restituir exactamente la misma fuerza, que es la fuerza que hace el roce viscoso hacia el otro lado, y así mantiene el péndulo oscilando siempre con la misma amplitud. ¿Ya? Esa es una fuerza restitutiva y algo que es una oscilación forzada, que es algo más o menos que pueden imaginarse para este caso. ¿Ok? Ojalá es que el resto de las personas pueda conocer luego el péndulo de la U y la universidad en general, que fuera de lo que te hace sufrir igual es bastante chora. Entonces, existe la posibilidad de forzar las oscilaciones. Acá también
lo pueden escribir de manera matemática. Te va a quedar la fórmula por la segunda ley de Newton, te va a quedar, bueno, lo mismo que teníamos antes, que era menos K por X, menos la fuerza viscosa por la velocidad, y va a aparecer un término positivo que va a ser más, que va a ser la fuerza oscilatoria que va a tener que llevar esto. Siempre es una fuerza oscilatoria la que vamos a tener que usar como de forma restitutiva, la fuerza forzada, y va a tener una forma como F máxima, por decirlo así, F máxima por coseno de WT más phi también. ¿Ya? Un W distinto en este caso, porque va a tener otra frecuencia en la que se va a estar llevando a cabo esa fuerza. Lo voy a anotar aquí. Entonces la fuerza va a ser algo así, sorry por la charcha, pero estoy escribiendo del compu. F max por coseno, o seno en verdad, tiene que ser algo oscilatorio, de W, vamos a llamarle W' T más una fase. ¿Ya? Va a ser una fuerza oscilatoria lo que va cargando este sistema. Me preguntan en el chat. Sí, les puedo subir el power. ¿Ya? Y esto, a su vez, este movimiento forzado genera una amplitud de esta forma. F max, que viene a ser esta, que parece mat, pero en verdad es X. F max partido en K, en verdad a mí no me gusta mucho cómo se ve aquí, así que voy a hacer esto. K partido en M, acá también va a quedar un M. Va a quedar un W cuadrado D, que es, este W cuadrado D es el W que aparece acá. Y acá va a aparecer otro W, que en verdad es W0. Ya un poquito más adelante le voy a anotar la fórmula como lo utilizo yo, que yo lo utilizo de una forma diferente, que yo escribo abajo W0 menos W0 cuadrado menos W cuadrado, que para mí resulta un poquito más fácil, pero se la anoto en breve. Ya, pero esto genera una amplitud, que es la amplitud que nosotros estamos viendo acá. Y, no sé si esto tiene un poquito más. Ah, ya. Y lo que pasa con esto es que nuestras oscilaciones forzadas van a ser, como esto tiene como esta fuerza tiene una frecuencia, que esa frecuencia es posiblemente distinta a la de nuestro cuerpo, que se está moviendo, entonces esto va a empezar como a tratar de acoplarse en un momento. Entonces, al comienzo va a tener una frecuencia al cuerpo de movimiento bastante extraña. Y después, a lo largo del tiempo, cuando pasa la etapa transiente, esto se empieza a oscilar a la frecuencia, como después de un cierto tiempo largo, esto empieza a oscilar en la frecuencia del forzante. ¿Ya? Deja de oscilar en la frecuencia que tenía el cuerpo con el roce viscoso y empieza a oscilar en la frecuencia del forzante. Ojo que esta amplitud de acá, se la pueden ver, que es como la amplitud máxima que genera el forzante, depende de Fmax y depende de esta W. Denme un segundo que se las voy a escribir. Se las voy a escribir como me gusta a mí, que está en el Serway. Un segundo. Amortiguar fuerzas. F partido en M. Es un... Ya. Entonces, F partido en M. F partido en M. O sea, F max partido en M. Todo esto partido en la raíz de W0 cuadrado menos W cuadrado. Y todo esto menos B W partido en M.
Ya, esto sería la amplitud. Entonces, si ustedes se fijan, este término de acá arriba, Fmax partido en M, va a ser positivo, ¿cierto? Va a ser positivo. Este término, que es como cuánto se atenúa el movimiento, va a depender directamente de B, de qué tan viscoso sea el aire. Supongamos, por ejemplo, que estamos en un sistema muy poco viscoso, como el aire. Entonces esto es, si bien no es cero, es prácticamente cero. Y nos va quedando esto, que el W0 es la frecuencia natural de nuestro sistema, que por ejemplo puede ser, si es un resorte, es K partido en M, ¿sí? Eso debería ser W0. Estaría ahí, y esta es la frecuencia con la que oscila nuestra fuerza que yo les dije que tenía la forma Fmax por coseno de algo, ¿cierto? Coseno de WT más phi. Entonces, ¿qué pasa si es que este W de esta fuerza forzante es igual o muy parecido a este W0? ¿A alguien se le ocurre qué pasaría? Como analizando la fórmula. Imagínense que esto es cero, que esto es positivo, y esto se acerca mucho a lo que está al lado de acá. La amplitud, exacto, para Emilio Medina que dijo en el chat, la amplitud empezaría a tender al infinito. Y cuando esto tiende al infinito, se genera un nuevo caso que se llama resonancia. La resonancia es cuando la amplitud de la fuerza externa o forzante se parece mucho a la natural y esto se empieza a expandir de manera, se va de manera exponencial. De hecho, los gráficos me parecen que vienen aquí, ahora, aquí. Cerca de la frecuencia natural, estas curvas se empiezan a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Si, mientras mayor sea el amortiguamiento que tiene, la constante de amortiguamiento, esto va a ir a la resonancia en niveles más pequeños, pero si el B fuera cero, esto tiende al infinito y se pierde. ¿Ya? Y lo que sea que tengamos como sistema, colapsa. Esto es bastante choro porque pasa en la vida real. Ya no es algo como que solamente se ha escrito. Este es el puente Tacoma, que bueno, les voy a dar algunos ejemplos de la parte de ingeniería civil, que en ingeniería civil y me voy un poquito del tema, hay un campo que es muy choro, que es la dinámica de estructuras. La dinámica de estructuras tiene mucho que ver con esta materia, ¿ya? Todo lo que nosotros acá vemos, por ejemplo, como K partido en M, que es la constante del resorte, en verdad todas las estructuras tienen un K, que es una rigidez. La rigidez viene dado por los materiales, por cuánto material usaste, si acero tiene cierto K, cuántos pisos, cuántos grados de libertad tiene tu estructura, un montón de cosas que te resulta dando este K, ¿ya? Y a su vez tu edificio tiene un M, que tiene más de una cierta masa, porque cada piso va teniendo una masa, entonces tú vas acumulando masas hacia abajo, y bueno, si les interesa ese campo, después van a ver que los edificios vibran de más de una forma. Entonces, por ejemplo, si viene un sismo que tiene ustedes saben que los sismos también se mueven de esta forma, ¿verdad? Como con coseno de WT o un seno de WT. Si esa frecuencia que trajera el sismo, por ejemplo, fuera la misma que la de tu frecuencia natural de tu edificio, ese edificio va a colapsar de seguro. Por lo tanto, por normativa, los edificios no se pueden hacer con una frecuencia que sea común de los terremotos o de los sismos, porque estas cosas colapsarían. En los edificios, perdón, en los puentes, es algo que es mucho más fácil de ver. En el Tacoma, que es este puente de acá, lo que pasó fue que la parte de abajo del puente, donde está el puente, la parte de abajo es más o menos así, como un poco más curva. Entonces empezaron a haber ráfagas de viento, por arriba y por abajo. Y esta cuestión empezó a ir la ráfaga de viento para acá, y con el peso del puente esto trataba de volverse. Y esto empezaba a ser así, a oscilar, y empezó a oscilar en su frecuencia natural, y el puente empezó a moverse para todos lados. De hecho, ahí se ve una persona escapando, y ustedes ven que ese puente
va a colapsar en un segundo y de hecho colapsó. Otro caso muy clásico es que unos militares iban marchando por sobre un puente y iban marchando a tal frecuencia que igualaron la frecuencia natural del puente y también lo botaron. Hay otro que es un video que está en YouTube, si mal no recuerdo, que es de un puente en China muy grande, que va mucha gente caminando. Y bueno, ustedes, si miran sus pies en estos momentos, lo más probable, bueno, si no si están acostados o no, pero sus pies no están derechos, sino que tienen una componente hacia el lado, hacia los lados de afuera, ¿verdad? Van como relativamente un poquito chuecos, por decirlo así, muy pequeño o muy grande, depende de cada persona, pero los pies en general no van apuntando hacia adelante. Entonces había un puente donde iban muchas personas y lo que pasa con la frecuencia natural es que, por ejemplo, si tú vas en un puente con mucha gente, el puente tiende a igualar su frecuencia natural. Entonces la gente empezó a caminar y la componente de sus pies que hacía fuerza y que iba hacia el lado empezó a balancear el puente. Y lo que se hace cuando algo balancea es que si tú vas caminando en una frecuencia distinta, te sientes incómodo y tus pies solo empiezan a buscar la frecuencia a la que está oscilando eso para poder caminar de manera cómoda. Ya que igual si lo piensas de una manera tiene sentido porque si no estarías como lleno de en contra del movimiento y tus pies tienden a ir con el movimiento. Y como era mucha gente en el puente y toda la gente empezó como a querer sentir cómodos sus pies, empezaron todos a balancear el puente y el puente se empieza a balancear porque alcanza su frecuencia natural y empieza a irse lejos, 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 y la gente deja de caminar porque se asusta y el puente empieza a calmarse y vuelve a estar bien puesto. ¿Qué otro ejemplo hay en la vida real de esto? Bueno, no sé si también en el mundo de la construcción, no sé si han visto cuando ponen pilotes de casas, son como unas fundaciones largas hacia abajo. Bueno, hay una forma de hacerlo que es como con fuerza bruta y otra que se ponen los pilotes, que son unos fierros gigantes, con el suelo y hay una máquina vibradora que se pone encima. Y esto empieza a vibrar, se encuentra la frecuencia natural del suelo y cuando encuentra la frecuencia natural del suelo, como los dos están en resonancia, esto entra como un cuchillo en mantequilla. Está dentro y está listo. Es algo bien, bien choro de ver y lo importante es que se queden que esto tiene aplicaciones reales en el mundo. Ya más allá de que con la matemática que ustedes tienen hasta ahora es difícil ver cosas más allá, pero es solo que vayan entendiendo que existen más campos de utilización. Eso también pasa en electricidad y en varias partes, pero yo les hablo al menos de lo que sé. Y vendría a ser eso. ¿Alguna duda? ¿Se puede poner la diapositiva? Creo que 7, 7, un 7. segundo. Ah, se borró lo que había anotado. Pero mi pregunta es, en lo de abajo, o sea, en la raíz de abajo, que estaba WE, o sea, la frecuencia del sistema, o sea, la frecuencia natural, menos la frecuencia del sistema o al revés. Mi pregunta es si está en el cuadrado dentro y fuera del paréntesis, o Estoy, solamente fuera. estoy compartiendo un PDF, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. esa es la fórmula, la que está aquí. Ya, ya, ya. Esa Muchas está gracias. el servo. Tenía una duda con ese cuadrado. Sí, ahí está ordenado de otra manera. Sí, ahí está el cuadrado afuera que faltaba, creo. Ya, ya. Gracias, profe. Pero lo voy a anotar de hecho en la mano. F0. Profe, pero ¿es la frecuencia de la fuerza menos la frecuencia natural? ¿O al revés? Sí, la frecuencia de la fuerza no la frecuencia natural. Pero es que y en el power está al revés, ¿no? Lo voy al toque, dame un segundo. Bueno, en realidad es lo mismo porque está al cuadrado. Ah, claro, verdad. Pero usemos esa como convención, ¿ya? Como para que todos tengamos la misma. De hecho, hay un ejercicio que resuelvo con esta misma fórmula, para que lo tengan a mano. Gracias. Pero para efectos del cálculo, si están a un lado o al otro, ya está. Ya, ¿alguna duda sobre esto? Creo que en el chat escribió algo. Sí, cuando los cantantes rompen las copas de vidrio, creo que también pasa lo mismo. Ya, ¿dudas, consultas, preguntas, acotación?
Y ahora vamos a las preguntas. Voy a... Pero, Felipe, Dime. entonces en el PPT está mala la fórmula. Me parece que está bien, solo que pasa que este no es, PPT no es 100% mío, entonces lo revisé y supuse que está bueno. Me imagino que está sacado de otro libro, pero me da la impresión que está bueno. Voy a revisarlo. K partido en M, y esto queda W partido en M cuadrado. Creo que le falta al cuadrado ese paréntesis. Y ahí queda bien. Ya, gracias. De nada. Les mando después el PPT, se los dejo arriba por si le quieren pegar una mirada. Y ojo, no se confíen de ese, que creo que le falta un cuadrado, pero lo puedo revisar un poco antes de mandárselo para que no les queden dudas. Ya, ahora estoy compartiendo auxiliar 2. Ya, ¿tienen todos descargado el auxiliar en PDF, el que les mandé? Bueno, la mayoría, pero vamos a ir con el auxiliar en sí. Bueno, la pregunta 1, a diferencia de yo todavía no tengo la tablet para estar escribiendo, así que lo hago en PowerPoint. Me sirve, voy a ir tampoco pasando esto, y también escribo en algunas partes. Me avisan si es que voy muy rápido, muy lento, si no entienden algo, tenemos tiempo para ver esto. Le he anunciado, voy a compartir ahora el PDF. ¿Se ve ahí? Quise auxiliar 2. Ya, perfecto. Voy entonces, dice, pregunta 1. Un péndulo de 1 metro de longitud se suelta desde un ángulo inicial de 15 grados. Después de 1000 segundos, debido a la fricción, la máxima amplitud que alcanza se ha reducido a 5,5 grados. A partir de la segunda ley de Newton, plantea la ecuación diferencial que debe satisfacer el movimiento del péndulo. B, utilizando una solución de la forma que ustedes conocen, A por E a la menos BT partido en 2M por coseno de WT más phi. ¿Cuál es el valor de B partido en 2M? Y C, ¿cuál es la frecuencia angular de oscilación del sistema? Ya. Para esto, ¿qué creen ustedes? ¿Que este es un movimiento armónico crítico, o sea, amortiguado crítico, subcrítico? Alguien tiene un que dice sobreamortiguado. ¿Creen que es sobreamortiguado? Alguien dice subamortiguado. Tenemos 3 sub, un sobre, sub, ya. Perfecto, es subamortiguado. ¿Por qué? Porque imagínense que han pasado 1000 segundos y esta cosa todavía no se para. Eso quiere decir que ya ha ido y volvió muchas veces, y esto se ha ido atenuando con el tiempo, y ahora ya va en una apertura. Si antes empezaba en 15 grados, empezó con el tiempo 1000 segundos, y ya va ahí. Que 1000 segundos es cerca de 18 minutos, va más o menos así. Entonces, ¿ustedes qué podrían decirme de B? ¿B es un valor grande o un valor pequeño? Pequeño, ¿verdad? Sí, en efecto un valor pequeño, porque si en 1000 segundos esta cuestión no ha parado es porque es menos que el aire. Ya es muy, muy chiquitito. Y nos preguntan varias cosas. Entonces, bueno, lo primero teníamos leer enunciado. Voy a cambiar al control láser. Necesitamos plantear la ecuación diferencial, que es lo que nos piden en la parte A. Para eso, nosotros podemos decir
que exista acá un equilibrio, o sea, no un equilibrio, pero planteamos las ecuaciones según la segunda ley de Newton. Ya, imaginémonos que esto recién se está abriendo hacia los 15 grados, va hacia allá. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que existe una masa por gravedad, ¿verdad? Que va hacia acá. Y tenemos dos ejes, que sería el R tongo y el teta tongo. Ya que vendría a ser como el radial y el tangencial. Lo que me mueve esto, ¿verdad? Viene a ser la fuerza que se genera en este eje, es la fuerza restitutiva, ¿cierto? Como la que tiende, como si esto se va moviendo hacia allá, lo dice, oye, vuelve, es la masa que está yendo hacia abajo, pero en verdad es la componente que va hacia este lado. Tenemos este ángulo acá, que es 15, entonces, como tengo esto, que esto es mg, entonces esta parte de acá es mg por seno de teta, o seno de 15. Y en sentido negativo, que es lo que aparece aquí, ¿verdad? Si esto se va moviendo hacia ese lado, ¿sí? Si eso se va moviendo hacia ese lado, que lo voy a borrar al tiro, quiere decir que la fuerza que está haciendo el roce va hacia el otro lado, va hacia acá. Y eso, por enunciado, bueno, por imagen en verdad, dicen que es menos v por velocidad. Menos v, que es lo que aparece aquí, menos v por velocidad tangencial, ¿sí? Porque esto se está moviendo como, siempre se va moviendo en el eje de la tangente, porque el radio se mantiene quieto, el radio es siempre 1, entonces esto se mueve, oscila aquí, ¿verdad? Y nosotros sabemos del curso anterior que velocidad angular por L o por radio nos da la velocidad tangencial. De ahí aparece este segundo término. Y eso es igual a la masa del elemento por la aceleración angular por L. ¿Ya? Que esto vendría a ser una aceleración tangencial. ¿Se cacha hasta ahí? Esto es básicamente del curso anterior. Voy a reescribir ahora esto. Voy a borrar todas estas cosas que tengo acá para que no se confunda. Y entonces luego vamos a reescribir la ecuación como acá, no sé si se acuerdan que en el enunciado nos dicen que en la parte C, en la parte B parece, que queremos buscar este término, y este es el mismo término que está abajo en la frecuencia. La frecuencia del amortiguado era K partido en M menos B partido en 2M al cuadrado. Por eso lo escribí así, de esta manera. Y se aparecía imaginariamente un 2 acá y el 2 ahí abajo, pero en verdad lo pueden escribir solo como B partido en M. Ya eso no se confundan, solo es una forma de escribir lo que tengo. Bueno, reescribí la ecuación de arriba tal que eliminé ese M, por eso aparece un M ahí abajo. Y además dejé a este lado aceleración y este lado velocidad, y acá el seno de θ. Ahora, no sé si se acuerdan, pero la ecuación diferencial que ustedes veían antes, o por lo menos que ven cuando hay un resorte, no aparece ese seno de, sino que aparece simplemente θ. Y esto se puede escribir de la misma manera y es equivalente porque, voy a dejar de... Voy a agrandar un poquito esta imagen, y seno de θ es lo mismo que θ, porque estamos trabajando en pequeñas deformaciones, en ángulo pequeño. Acá están los ángulos en grado, por ejemplo, 15 grados, el ángulo en radianes es
0.261 y el seno del ángulo es 0.258, entonces tiene una diferencia de un 1.2%. Y como nos dicen que ese es el máximo que va a alcanzar, vamos a trabajar solo con ángulos menores a esto, por ende va a haber un error de 0.5, 0.1 y en ángulos más chicos ya definitivamente 0. Ya por eso se puede hacer la aproximación de pequeñas deformaciones o de ángulos pequeños, que nos dicen que ese seno de teta en realidad es equivalente a escribir teta. Y tenemos nuestra ecuación diferencial. El denominador G es el mismo L de arriba. Este L sí debería ser mayúscula. Ahí. Que también eliminé SL, SL y este. ¿Desde qué ángulo se considera pequeño? Yo diría que de 20 grados para abajo se considera pequeño. Ya pueden hacer esta suposición. ¿Por qué lo reescribí de esta manera? Lo reescribí de esta manera para que me aparezca como de forma clara la ecuación diferencial. Ya que es como constante por teta, constante por velocidad y aceleración. ¿Ya? En realidad esto es una forma de escribirlo, pero por ejemplo si ustedes los dejan hasta acá y bueno, eliminan estas L y estas M que están arriba, que en verdad se ven feos, está perfecto. ¿Ya? Esto lo escribí así solo como para que vean que el término que vamos a buscar después aparece en la ecuación diferencial y que si despejáramos esto de la parte matemática nos serviría mucho más esta forma de escribirlo, pero a fines del curso en verdad no tiene mucho más que darle vuelta. ¿Ya? Hay muchas cosas que probablemente van a ver y una lata como que le haya tocado en esta situación porque son cosas bien choras, pero que matemáticamente todavía no las conocen. De hecho, me imagino que la materia que viene ahora, que es de onda, va a pasar lo mismo. Así que eso, no se asusten, ya no nos vamos a llevar en hacerle ejercicios complicados sobre esto, yo creo que más del entendimiento general. No entiendo el segundo término, excepción. Este término de acá. Bueno, el término de acá, así que lo voy a simplificar mejor. Ahí, B partido en M. Ese B partido en M en verdad, no, ese 2 es una forma de escribirlo porque nuestro ejercicio en la parte B nos pregunta sobre B partido en 2M y ese B partido en 2M en verdad tiene un sentido más físico, por decirlo así, porque es el que trabaja en la frecuencia de un sistema amortiguado. Un sistema amortiguado, en este caso G partido en L, en vez de K partido en M, G partido en L, menos, y acá aparece el B partido en 2M, al cuadrado. Entonces yo lo hago aparecer porque en verdad ese B partido en 2M tiene como un poco más de sentido físico y de que nos va a ayudar a entender qué tan amortiguado este sistema no. Por eso igual el ejercicio apunta a que veamos cuánto vale ese B partido en 2M. ¿Ya? Pero básicamente eso. No se compliquen tanto. Esa es la pregunta A de la pregunta. Entonces, ahora dice, vamos a la parte B. Utilizando la solución, nos entregan el enunciado y nombrando la variable, voy a nombrar una variable extra, ya que es beta, que es lo mismo que B partido en 2M, tenemos lo siguiente. Teta t, ya tiene que ser teta máximo por E a la menos antera B partido en 2M, ahora solo beta por t, por coseno de WT más pi. Esa solución es la solución general que tienen los amortiguados, y además se está dada en el enunciado que les subí a cursos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos de esto?
Si bien el enunciado dice que este cuerpo, este péndulo, se suelta desde 15 grados de apertura, entonces este θ max va a ser 15 grados de apertura. ¿Sí? Ustedes saben de esto se puede hacer derivando 2 veces, pero no lo van a hacer, si no lo van a hacer solo de manera analítica. La fase de esto, si esto parte en el máximo, quiere decir que la fase es ¿cuánto? O desfase, que es lo que está ahí. Como cacharon esa parte bien en la elección pasada, bacán, 0. Sí, esto es 0, ya porque parte del máximo, entonces la función coseno no está desfasada, está en fase. Eso quiere decir que eso es 0. A pesar de que no lo vamos a usar aquí, era bueno darle una vueltecita, pero este θ máximo, claro, 15 grados porque solo va a ir decayendo en el tiempo. Ya que esto no hay nada que lo fuerce. Voy a borrar. Y conocemos las condiciones iniciales y las condiciones para 15 segundos. Entonces, ahora ese 15 cayó ahí, ¿verdad? Ese tiempo cambió a 1000 y este tiempo cambió a 1000. Y ahora tenemos θ en t de 1000 segundos. ¿Cuánto nos dicen que es ese θ máximo en 1000 segundos? 5,5. ¿Ya? Pero ojo, que lo que nos dice el enunciado es que a los 1000 segundos la amplitud máxima que está alcanzando es 5,5. Eso quiere decir, que no sé si se acuerdan del gráfico que era de esta manera, en decaimiento estoy así, ¿cierto? Y sigo atenuando con el tiempo, y que esto caía de forma, oh, sorry por lo poco sintótico esto va de manera exponencial, de beta t, y que el coseno era lo que nos indicaba acá, ¿cierto? Lo que nos indicaba en qué parte íbamos de dentro de la curva, pero lo que nos indicaba como el máximo que alcanzaba esa curva era el e a la menos bt. Entonces, este término de acá, coseno wt por la fase, desaparece aquí, o más bien es 1, está ahí, porque no nos interesa saber en qué parte de la curva estamos, sino que nos dicen que la amplitud máxima es 5,5. Entonces nos interesa saber en qué parte de la exponencial está. Por eso se rescata solo el término e a la menos b por 1000. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no sé, imaginemos que a los 1000 segundos en verdad estábamos acá, en ese punto aquí. ¿Ya? Pero nosotros nos están diciendo que lo que está alcanzando con esa energía en verdad que tiene es que su máximo es o sea, es 5,5 grados. Y ese máximo lo conozco con el decaimiento de e a la menos beta t. Por eso se rescata este 5,5 aquí, y este 15 acá, y este de acá, pero esto aparece como 1. Ya, al tiro repito lo del coseno para la persona que lo pide. Voy a reescribirlo un poquito más grande. Bueno, el decaimiento, cuando tenemos amortiguamiento, es una cosa más o menos 0 exponencial, pero ya, así. En el tiempo va esto de esta manera. Los máximos que alcanza se mueven en esta línea, que esta línea viene dada por exponencial de menos beta, o menos b partido en m, por t. Ya esto decae en el tiempo. Y el coseno lo que nos indica es como en qué parte de esto estoy. Aquí, coseno de 0, 1, ¿cierto? Coseno de 0, coseno de más, y aquí cuando llega a 0 es pi y medio. Después acá pi, 3 medio pi, 2 pi y vuelve.
¿cierto? Y esto es cíclico. Entonces, lo que nos dicen es que a los 1000 segundos, pongamos 1000 segundos, 1000 segundos, nuestra amplitud máxima, porque nos dicen en el enunciado, que la máxima amplitud que está alcanzando, solo porque dice amplitud máxima, es 5,5 grados. Entonces, acá vamos a tener una amplitud de 5,5 grados aquí. 5,5. Y como está en el máximo, entonces sabemos que ese coseno vale pi medios o 3, o sea, perdón, 0 o pi medio, 0 o pi o 2pi. ¿Ya? Entonces va a estar acá y esto va a valer 1. ¿Sí? Como que este término se va, por decirlo así. Porque en verdad no nos interesa saber si estamos en esta parte de la curva, o en esta parte de la curva, o en esta, o en esta. Ya que el enunciado dice máximo, entonces vamos a suponer que estamos acá, justo en la parte de arriba. ¿Y qué es lo que quiero que vean de esto? Es que como le dé una vuelta en la cabeza y entiendan por qué aparece esta fórmula, ya que no lo pudimos ver de manera matemática, al menos sí lo podamos conversar de manera un poco más por encima, por decirlo así. Entonces, este término acá lo que me indica es de dónde yo parto. De acá. Que es lo máximo que voy a alcanzar, ¿verdad? El término de acá de la ecuación lo que me indica es cuál es el máximo posible que voy a ir alcanzando con la energía que tengo, que voy perdiendo mediante el tiempo. ¿Sí? Es como el máximo que yo podría alcanzar. ¿Sí? Podría alcanzar este máximo. ¿Pero por qué no estoy alcanzando este máximo? Ah, porque estas fuerzas son ondulatorias. Tienen una frecuencia angular y tienen una función que va oscilando, que es la función coseno. Y esta función coseno, que va a depender del tiempo y de la frecuencia que tiene, ya me va a entregar en qué parte voy a estar en cada segundo de esta línea. ¿Sí? Por eso aparece esa fórmula. ¿Se entendió más o menos de dónde vienen cada uno de estos términos? Ya, perfecto. Bueno, tengo todo rayado aquí. Voy a borrar. Ya, si lo voy a borrar por aquí no, porque es imposible. Y bueno, ya tengo eso. Paso esto a dividir al otro lado, ¿cierto? Me queda 5,5 partido en 15. Esto es un signo negativo. Puedo multiplicar por elevar a la menos 1 a los dos lados. Entonces esto me va a quedar, esto va a quedar en verdad 15 partido en 5,5 e a la beta por 1000. Después de eso le meto el logaritmo natural y aparece este término. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo que está ahí. Esto ya está despejado. ¿Sí? Y bueno, como tengo un exponencial, ustedes saben que el exponencial lo mato con un logaritmo natural, ¿cierto? Entonces le tiro logaritmo natural, desaparece ese e y me queda lo que está acá arriba. ¿Sí? Y ustedes se acuerdan que este beta en verdad es b partido en 2m, que es lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Por lo tanto, b partido en 2m, que es lo mismo que beta, vale 1 partido en 1000. Eso quiere decir que es un amortiguamiento. ¿Qué pasó con el menos? Ah, que este 2,5, o sea, vamos por acá. Este 2,5 es lo mismo que 15 partido en 5,5. ¿Ya? Entonces, onda, este pasa acá a dividir. Pasa a dividir. Y después, como esto está en negativo, multiplico elevo por elevo a la menos 1 a ambos lados. ¿Ya? Esto se me da vuelta, por eso queda 15 partido en 5,5 y al otro lado ese menos se va. Es álgebra nomás, en verdad. Me salté ese paso entre medio, pero lo mismo. ¿Ya?
Esto se da vuelta porque lo leo a la menos 1. ¿Ya? Pero tranquilo. Eso. No es nada del otro mundo. Ese 2.72 es E, por eso da 1. Es casi E, en efecto da 1,0007, si no me equivoco. Déjame revisarlo. Pero no vale la pena. No vale la pena revisar cómo anotar tantos números. Sí, creo que es 1,0007, pero muy, muy pequeño. ¿Ya? Pero podría haber dado en verdad cualquier otro número. Ya fue una coincidencia que diera esto. Y bueno, ese beta entonces es 1 partido en 1000. Muy, muy chiquito. ¿Ya? Eso es. Prácticamente no hay roce viscoso, pero igual hay como suficiente para que esto se vaya frenando en el tiempo. Eso previa la pregunta B. Y ahora además nos piden la frecuencia del sistema amortiguado. Y la frecuencia del sistema amortiguado, ¿cómo la obtengo? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Hay una fórmula que vimos para esto, que es esta, ¿cierto? Donde ese beta que nosotros calculamos, es exactamente lo que está aquí. ¿Cuánto es el W0 de esto? El W0 de esto es G partido en L. Uy, sorry, aquí me comí los cuadrados. G partido en L. No, estoy puro hinchando G partido en L y esto es cuadrado. Ahí sí. Es G partido en L menos beta cuadrado. Y G partido en L, gravedad, la dejé aproximado a 10, 9,8 si quieren ser más rigurosos. 10 partido en L, la longitud del péndulo era 1 metro, entonces queda 10 partido en 1, 10. Y este beta, que era 0,001, va al cuadrado. Yo creo que puse un 0 de más, si no me equivoco. Aquí abajito. 0,01, 1000, no, está bien. Entonces queda raíz de 10 menos 0,00001. Por lo tanto, esa fricción, por decirlo así, no afectan casi nada al periodo, o sea, a la frecuencia y al periodo más. Esta es la resultado de la parte C, este es el resultado de la parte B, y en la primera diapositiva teníamos el resultado de la parte A. ¿Alguna pregunta? ¿Se cachó más o menos este ejercicio? Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, algo que no le haya quedado claro? Para alcanzar a ver el siguiente ejercicio. Ya, parte 2. De todas maneras, igual voy a dejar una ventanita después del ejercicio por si alguien tiene alguna pregunta. Pregunta 2. Primero, bueno, como siempre, leemos el enunciado. Ya, pregunta 2. Un bloque que pesa 40 newton está unido a un resorte de constante elástica K igual a 200 newton partido en metro. Es un sistema subamortiguado en el cual se puede considerar B igual 0. Este se somete a una fuerza armónica de 10 Hz de frecuencia, lo cual origina una amplitud de movimiento forzado de 2 centímetros. Escribe la ecuación diferencial por el movimiento forzado que debe satisfacer el movimiento del bloque y escriba la forma general que tendría el movimiento forzado para satisfacer dicha ecuación. B determina el valor máximo de la fuerza armónica aplicada. Nos puede asustar un poquito tanta palabra, pero en verdad no es nada del otro mundo. Planteamos la ecuación diferencial. Tenemos ahora el resorte, ¿sí?
el resorte nos quiere tirar esto hacia el otro lado del movimiento, por eso menos kx. Ahora aparece una fuerza en positivo, que es la fuerza que está acá, que es el forzante, ¿verdad? Creo que te quedaste en el PDF. Ah, sorry. Mala mía. Voy. Muchas gracias por avisar. A punto de tener No es nada. Gracias. Voy. Entonces planteamos, ahora sí, ¿cierto? Que me he traumado. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Planteamos la ecuación diferencial, que viene a ser la siguiente. Entonces tenemos el menos k por x, que es lo que nos tira como el bloque hacia el lado contrario del movimiento. Tenemos una fuerza, un forzante T, dependiendo del tiempo, que es lo que está acá. Ya. Tendríamos también una fuerza restitutiva del roce, pero nos dicen que el V es igual a 0. Podemos considerarlo V igual a 0, por lo tanto, chao con eso, no se escribe en la fórmula. Y esto por sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sabemos que la ecuación de la fuerza debe ser del estilo Fmax por coseno de Wt más phi, ¿verdad? Esto lo vimos en el resumen. Ya son fuerzas que también son armónicas, ¿ya? Con un doble E propio. Escribimos la primera ecuación de manera equivalente. Ya lo único que hice acá fue esa M, ya sacarla, boté esa M, por eso me queda este FT, lo cambié por todo este corcho, por decirlo así, que tengo aquí. Y me queda Fmax partido en M por coseno de Wt más phi, que es lo que está aquí. Este me eliminó de acá, entonces me queda x dos puntos, y este k por x lo partí por m. ¿Ya? Los reagrupé, dejé lo que me queda positivo, si esto lo paso para allá, quedan positivos, entonces dejé todo lo positivo a un lado y todo lo otro positivo a un lado. ¿Ya? Esa es una maña propia más que nada de que siempre trato de trabajar con positivos, lo más posible. Y te queda esta ecuación. Para la ecuación diferencial anterior, tenemos una solución general compuesta por una solución homogénea y otra particular. Ya, esto me parece que ustedes no sé si lo vieron con el profe, en verdad, pero la solución del movimiento forzado es de la manera siguiente. La forma que tiene el movimiento, como les dije, no sé, pues imagínense que esto ya aquí hay una barrita oscilando. Entonces esto está oscilando y de repente lo empiezan a forzar con una fuerza diferente. Se demora un tiempo en que los movimientos se acoplen, entonces esto lleva como una frecuencia bastante rara al comienzo y un movimiento bastante extraño. Y tiene que ver con el movimiento forzado por coseno de Wt más phi, ya que esto es coseno de Wt más phi, es la oscilación que tenía la fuerza inicialmente, la que vimos acá, esta, por una amplitud del movimiento, la amplitud que generaría el movimiento forzado, la amplitud del forzado. Y esto se acopla, por decirlo así, con la que tendría el bloque en general, que es la solución homogénea, que es la que ustedes conocen para un sistema no amortiguado, que es A por coseno de W0 por T más una fase. ¿Ya? Si esto en realidad es... ¿se acuerdan que acá el V es 0? No estamos considerando el V. Pero esta solución homogénea, si hubiera un roce viscoso, aparecería un E a la menos B por T, ¿cierto? Que haría que esta oscilación vaya decayendo en el tiempo. Por lo tanto, lo que pasa en un sistema común, ya que tiene ese término de exponencial a la menos BT, es que con el tiempo este mono de acá se empieza a desaparecer
porque va decayendo, ¿cierto? Y en el tiempo solo queda moviéndose a la frecuencia del forzante. ¿Ya? Eso pasa en un sistema real. Pero como no tenemos forzante, entonces esto queda, esta es la solución que nosotros podríamos proponer. ¿De dónde sale? Un corche matemático más o menos, que ustedes me imagino ni siquiera vieron con el profe, porque no tenía mayor sentido. Hasta esa parte en verdad era como para explicarles lo que pasaba en el tiempo. Por eso nomás quería poner esta fórmula, pero no tiene mucho más aplicación para efectos del curso. Ahora, luego sabemos que la amplitud del movimiento forzado viene dado por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que les mostré del Serway, que ustedes podían llegar y sacar de debajo de la manga. ¿Y qué es lo que tenemos de acá? ¿Qué datos tenemos? ¿Sabemos la amplitud del movimiento forzado? Sí, vale 2 centímetros si mal no recuerdo. La F máxima creo que es lo que nos piden. ¿La masa la tenemos? Sí. ¿El W0 lo tenemos? Nos dan el valor de K y nos dan el valor de M. Entonces, el W0 lo tenemos, ¿sí? El W de la forzante lo tenemos, ¿sí? Nos dicen que es 10 Hz. El V lo tenemos, todo esto es 0. Ya que el V0, todo eso es 0. Entonces ya tenemos todos los datos y tenemos una fórmula, por lo tanto podemos despejar la fuerza máxima. Entonces, reemplazamos con datos conocidos y tenemos lo siguiente. Como esto es... Uy, ¿dónde está acá? ¿Cierto? Esto es W, y a nosotros nos dieron en Hertz, tenemos que hacer esta conversión. Dime, Agustín, estoy leyendo tu chat. Nos falta un cuadrado. Sí. ¿En qué parte me falta un cuadrado? Todo el primer paréntesis. Acá. Gracias. Se me había ido. ¿En qué estaba? Déjame arreglarlo en el Power. Ya. Entonces, ese W que está ahí, a nosotros en verdad nos dan en Hertz y sabemos que W es igual a 2 pi frecuencia. ¿Sí? Por eso aparece este 2 pi por ese 10 Hz. ¿Ya? Borro. Eso es W. El W0 nos dicen que es K, que nos dicen que es 200 newton partido en metro. La masa no nos dan la masa en sí, sino que nos dicen que la masa pesa 40 newton, por lo tanto tenemos que dividirlo por la gravedad, dividirlo por 9.8. Al lado de acá ya aparece este 0 que en verdad mata todo. Este lado desaparece. Y la masa de acá abajo es también 40 partido en 9,8. Y 2 centímetros en metros viene a ser 0,02. Esto está en metros. Esto nos va a quedar en 1 partido en segundos. Ahí se va a poner al cuadrado. Esto también nos queda en 1 partido en segundos cuadrados, si no me equivoco. Y esto se va y esto nos queda también en masa. Expresado. Por lo tanto, ahora llegamos y podemos despejar. Y con eso podemos, bueno, este despeje no lo hice, sino que, o sea, lo hice en calculadora en verdad. Pero es llegar y reemplazar números, no hay nada que no puedan hacer. Entendiendo que el término acá no está, resuelven este paréntesis y resuelven la parte de arriba y sale que la fuerza máxima es 318 newton. Lo importante de este ejercicio es que reconozcan
Sí, obvio. Puedo volverlo a hacer. Oye, porfa, díganme Pipe o Felipe, que el profe no me termina de acomodar. Creo que aquí también me falta el cuadrado. Claro, tengo una duda. Dime. Que, la amplitud anteriormente era menor, ¿cierto? Ya que como no teníamos exponencial decreciente, que, y la estamos forzando, aumentamos la amplitud de nuestra frecuencia natural. Claro, va a aumentar la amplitud, ahora que tenemos un forzante. Ya, hasta una amplitud máxima que es la que nos dieron ahora. Esta es la amplitud máxima del forzado, esta es la amplitud que generaría solo el forzado. Ajá, sí. ¿Cachai? Entonces, tú vas a tener una amplitud máxima, o sea, una amplitud como original del sistema y además una amplitud de forzado Que es la que nos dieron. que te dieron. Claro, y estas dos se van a acoplar en un momento. Ah, ya. ¿Cachai? Porque si piensas bien qué es lo que qué es lo que va a pasar en el tiempo, si tú tienes, por ejemplo, imagínate el ejercicio este, imagínate el bloque que está colgado con un resorte. Y esto lo empezáis a forzar con una fuerza que si bien depende del coseno, su fuerza máxima es constante. Esto se va a empezar, el resorte se va a empezar a estirar más, ¿cierto? Como más que lo que estaba estirado antes. Entonces va a llegar un momento en que el resorte, mientras más se estira, o sea que la amplitud empieza a crecer, el resorte empieza a tirar más fuerte. Porque dice, ahora el menos K por X, ese X crece junto con la amplitud, entonces empieza a tirar con más fuerza. Y llega un momento en que va a volver a estar en un equilibrio. Claro. Nuestro forzante se va a hacer tanto que nuestra fuerza elástica va a querer volver a tirarlo para atrás y va a llegar un momento donde se van a encontrar en el equilibrio. Esto pensando en un tiempo largo. Que se acerca mucho a la frecuencia natural del sistema, ¿no? Que se va a terminar acercando a la frecuencia del forzante. Ah, ya, ya. Porque esta debería de empezar a decaer de forma exponencial si hubiera, en los casos reales del mundo, no hay nada que no tenga roce excepto el vacío. Y nadie quiere hacer esto en el vacío. Muy fome. Gracias. Eso. Pero fue una pregunta. Dime. En la diapositiva siguiente, Dime, ¿le Felipe, puedo poner un segundo? Felipe, Dime. en la diapositiva siguiente, ¿puedes poner un segundo? Sí, obvio. Ahí dentro, el 200 partido en 40 dividido en 9,8 no debería llevar un cuadrado también, si no me equivoco. No, porque el K partido en M, Ujú. K partido en M es W0 cuadrado. Ah, ya, sí, El sí, cuadrado. siempre me pasa lo mismo. Ya, dale. Sí. Gracias. ¿Cómo estamos con la hora? Del W, mira, lo único en verdad lo que me interesa que sepan de acá es que de esta fórmula sepan reconocer los términos. Sepan que este W0 es la frecuencia natural del sistema, ¿ya? Ojo que es frecuencia natural, y aunque exista un roce viscoso, es el W0, no es el W con roce viscoso, ¿ya? Es la natural del sistema. Por eso las cosas entran en resonancia, es la natural del sistema. El W que aparece acá es el W, es la frecuencia angular que tiene la fuerza, ¿ya? El forzante adicional. Bueno, este W también es el de la fuerza de acá, la forzante, y la masa es del sistema. La masa es de la partícula que ustedes estén viendo. Y la amplitud de acá es la amplitud del movimiento forzado. ¿Sí? Piper, Dime. que a mí me quedó la duda por qué le agregaste el 2pi. Ah, ya, porque venía... Lo borré acá, pero lo pongo acá. Que a nosotros la frecuencia nos la dieron en Hertz. ¿Ya? Que Ah, Hertz ya. es una medida de frecuencia, pero no de frecuencia angular. Entonces tú para llevar la frecuencia angular tienes que usar la fórmula de que W es igual a 2pi por frecuencia. Esto en radianes, 1 partido en radianes, en verdad 1 partido en segundo, sorry. Igual. Y esto en hertz. Y ahí te va a quedar.
Ya, pero por eso aparece C2πf, que está ahí. Gracias. Y bueno, son las fórmulas clásicas, W igual 2pi por F, periodo es igual a 1 partido en frecuencia. Eso es lo máximo que pueden usar, pero eso me da la impresión que lo saben de una del curso anterior y otra de PSU. Sería la fuerza máxima. Y bueno, no sé si alcanzo a ver el ejercicio 3, pero es bien cortito, así que le voy a dar una vuelta muy rapidita antes del ejercicio que ustedes tienen. ¿Dónde está esto? Bueno, y la pregunta 3 es: propongo una fuerza armónica utilizando una función general de manera que haga que entre en resonancia un sistema conformado por un bloque de 3 kilogramos de masa unido a un resorte constante elástica 240 newton partido en metro. Además, indique su frecuencia natural en Hz. ¿Alguien sabe cómo hacer entrar en resonancia eso? ¿Cuál es la frecuencia natural de ese sistema? Así a ojo. ¿Alguien se anima? ¿80? Claro, es K partido en M son 3 kilogramos, K son 240 partido en 3, 80, muy bien. 80 es la W, el W0. Ya lo voy a compartir ahora en pantalla. Gracias a la persona que respondió. Buena intuición. No alcanza. Bueno, W0 es K partido en M, 80. Por lo tanto, raíz de 80, perdón, sí, raíz de 80. Por lo tanto, tenemos que, bueno, está en la frecuencia en Hz, ya que ahora en vez de, ahora tenéis W, entonces 2pi por F, los 2pi pasan a dividir. Finalmente, una fuerza que provoca resonancia sería de la forma, en verdad es 0. Esto último es fuerza máxima por coseno de, y lo único que interesaba este ejercicio es que ustedes pusieran que ese W era raíz de 80. Una fuerza de este estilo, independiente cuál sea su fase, independiente cuál sea su fuerza máxima, va a hacer entrar en resonancia al sistema. ¿Por qué? Porque igual a la frecuencia natural, y si igual a la frecuencia natural, la amplitud, esto se va a cero y explota. Se va a infinito siempre. Eso sí es que hay roce viscoso cero. Ya, pero esa era una vuelta rapidita nomás para que tuvieran unos minutos para asimilar materia o hacer preguntas antes del ejercicio. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.